Bueno, hay una frase que es muy constitutiva de los deseos. Los niños y las niñas son los privilegiados, deben serlo. Las políticas públicas, si apuntasen allí, tendrían una base de prevención, de atención, de contención, en un país y en un conurbano donde 7 de cada 10 niños están fuera casi del sistema. Esta charla que voy a tener con Pablo de la Torre aquí en San Miguel corresponde a visualizar y conocer una estructura que no es solamente edilicia, sino que tal vez, y usted me va a decir, se apunta a este precepto que no es solamente del peronismo, sino de la justicia social y del mejor vivir posible. Así que le agradezco mucho su tiempo. Y cuénteme, muchas gracias a ustedes. Esto que tiene una característica arquitectónica que podremos recorrerla, bueno, pero habla de conexiones, ¿no? Sí. Bueno, estos se llaman Centros de Desarrollo Infanto-Familiares. Acá trabajamos con chicos desde los 45 días a los 3 años. Y le pusimos Centro de Desarrollo Infanto-Familiar justamente porque trabajamos con las familias, ¿sí? Acá vienen muchas familias que tienen situaciones muy complejas de vulnerabilidad, donde muchos de sus derechos han sido vulnerados, ¿sí? Y de alguna manera nosotros necesitamos un lugar de contención para poder acompañarlas. Este es uno de los programas, ¿sí? Tenemos distintas maneras de acompañarlas. En este caso lo que hacemos es, mientras el chiquito está acá, con 45 días a 3 años, y que después lo conectamos con la educación formal, lo que hacemos acá es trabajar con esa familia. Con esa familia que, como te dije antes, tiene un derecho vulnerado, alguna situación de violencia, es madre soltera, adolescente, tiene quizás algún problema de consumo. Entonces lo que hacemos es empezar a acompañar a esa familia que, mientras que su hijo está acá, nosotros de alguna manera hablamos y empezamos a tener charlas, principalmente de desarrollo personal, de autoestima, de que se empiecen a sentir importantes, que se den cuenta que todos somos importantes y que todos valemos. Es interdependiente por lo que me dice. Es el niño, la mujer, la mamá, la familia. Es un binomio en realidad. Es un binomio, ¿no? Es un binomio, ¿está bien? Pero si yo trabajo solo con el chico acá, vuelve a su casa, que la situación que quizás a esa familia la está enfermando, ese chico de alguna manera vuelve a esa situación de quizás de violencia o de una mamá que consume, o de una mamá sola que no puede con su vida, que no puede, y nosotros tenemos que ayudar y acompañarla. Ese es principalmente el objetivo de estos centros de desarrollo infantil. Cuando le preguntaba la interdependencia, tiene que ver con las conexiones que cada estructura de gobierno tiene. Sí. Entonces, si una mamá tiene un problema de consumo, además del abordaje psicológico para conocer la profundidad de tamaño flagelo, es que otra área debe articular para contener, que es una palabra muy bonita, pero muchas veces no se entiende qué es el contener o acompañar. Perfecto, exactamente. Estos lugares lo que tenemos, o estas políticas públicas, lo que tienen justamente es una mirada integral, digamos, ¿sí? Porque, o sea, yo lo puedo nutrir bien a ese chico, lo puedo nutrir bien, pero es como, viste, cuando yo veo muchas veces en los comedores barriales, que quizás existen los comedores barriales o los merenderos, le damos de comer, pero quizás ese chico vuelve a su casa y no sabemos qué está pasando en esa casa. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, hay un acompañamiento, que acá lo que hay, trabajan 22 personas que trabajan nutricionistas, psicomotricistas o estimuladoras tempranas, psicopedagogas, trabajadores sociales, docentes, educadoras, las chicas de cocina, digamos. Hay 22 personas trabajando con estos lugares, tienen capacidad para 105 chicos, ¿está bien? ¿Cuántos centros hay así en San Miguel? Hoy hay 8, estamos por empezar a construir el 9º en el barrio Madre Esperanza. ¿De financiamiento municipal? Todo municipal. ¿Cómo lo hacen? En el 2014 nosotros hicimos un diagnóstico, ¿sí? Y ahí le voy a contar el por qué surgieron estos lugares, que es, yo soy médico pediatra, así que Joaquín en ese momento era el intendente, Joaquín mi hermano mayor, y me pide que haga un diagnóstico de situación materno-infantil. ¿Cómo está la situación materno-infantil en San Miguel? Y la verdad que lo hice sobre muchos aspectos, ¿sí? Situaciones de violencia, adolescencia, agua, cloacas, donde había jardines de infantes maternales o jardines de infantes de sala de 3, 4 y 5, donde había mayor índice de violencia, donde había mayor índice de delincuencia. Bueno, todo un diagnóstico que repercutía evidentemente, obviamente, en las familias.
Pero principalmente una de las cosas que más nos llamó la atención fue que hicimos un estudio con las fonoaudiólogas del hospital. De las escuelas más humildes, los chicos de sala de 4 y 5 hablaban 180 palabras. Lo comparamos con el privado, con un chico que va a una escuela privada o un barrio, si querés, mejor socialmente, y los chicos hablaban 600 palabras. O sea, sala de 4, que es la primera intervención del Estado en la educación, ya había una diferencia en la comprensión y la expresión de la palabra de 4 veces. Unos hablaban 180 palabras y otros hablaban entre 600 y 800 palabras. ¿Eso con qué tiene que ver? Que algo dijiste vos al principio cuando hiciste la presentación. Con el 1000 días. ¿Qué es el programa 1000 días? Es un programa de acompañamiento que nosotros hacemos que es desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros años de vida. Esos son 1000 días. Esto está comprobado científicamente, no es que Pablo de la Torre. Hay más de millones de artículos hablando sobre la importancia de esos primeros 1000 días. Entonces, para que se den cuenta, el cerebro cuando uno lo empieza a ver al chiquito caminar, ya tiene desarrollado el 80% del cerebro del adulto, ¿sí? Cuando ese chiquito está en la panza, tiene una capacidad de crecer, ese cerebro, de 250.000 neuronas por minuto, ¿sí? Entonces, para que ese cerebro se desarrolle bien, ese chiquito pueda desarrollarse bien su cerebro, lo primero que tenemos que tener es que esa mamá, que lleva un tesoro que va a ser el futuro de nuestra patria, esté bien cuidado. Lo primero. Entonces necesitamos que esa mamá esté bien acompañada, ¿sí? Necesitamos que esa mamá, si tiene algún problema de adicción, que lo pueda resolver. Necesitamos esto que decías vos de la contención. Yo necesito que esa mamá esté bien, porque cuando esa mamá está bien, ese chico se desarrolla bien. Si esa mamá no está bien alimentada, no está bien tratada, no está bien nutrida, no está con el afecto y el cariño necesarios, ese chico no se va a desarrollar bien. Déjeme preguntarle si ustedes van a los barrios. Sí, por supuesto. En estos programas, tenemos un programa llamado Acompañamiento Familiar, que se llama 1000 días, que vamos a las casas, ¿sí? En principio lo hacemos una vez cada 15 días, pero hoy hay una herramienta que si se viene utilizada es muy buena, que es el WhatsApp, con lo cual el contacto con esa mamá es diario y con esa familia es diario, más allá de la visita presencial que es cada 15 días, donde buscamos objetivos, ¿sí? Al principio solo tomar mate, después ver cuál es la situación que hace por la que esa mamá esté como la está pasando ese momento y empezar a trabajar en la ayuda, que quizás es como dijiste vos, ¿viste? Quizás es un tema de salud mental, quizás es un tema de conseguirle ropa, ¿sí? Porque a veces nos pasaba que cuando nosotros creábamos un centro de desarrollo infanto-familiar, la gente quizás lo tenía acá y no vivía a 2 cuadras, pero no tenía posibilidad de venir. Claro. Decíamos, ¿qué pasa que no vienen? Estaba tan mal, ¿sí? Por temor, por miedos, por no querer salir, por no tener contacto con otras personas, ¿sí? Su autoestima estaba tan baja que ni siquiera tenían posibilidades a veces de llegar acá, y entonces le preguntábamos y de repente era que su hijo está enfermo, que no tenía ropa, que no tenía pañales, que quizás prefería quedarse con su hijo ahí porque sufría violencia. ¿Está? Un montón de situaciones. Son encierros antes de la pandemia, le voy a decir así. Exactamente, la pandemia social. Claro. Yo hablo de la pandemia educativa, que es los problemas que estamos viendo en educación hoy, que estaban desde antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia es poner en evidencia el tema del analfabetismo y un montón de temas, ¿está bien? Sí. Bueno, estos son estos centros, y nosotros acá en San Miguel tenemos 12 políticas públicas en relación a la maternidad y la infancia en base a ese diagnóstico que hicimos en el 2014. Después del 2014, cuando hicimos ese análisis y ese diagnóstico, yo soy médico, entonces, ¿qué hacemos los médicos? Para hacer un buen tratamiento tenés que tener un diagnóstico. Entonces hicimos ese diagnóstico y empezamos el tratamiento, que son todas estas políticas públicas, ¿está bien? Bueno, todas estas políticas lo que han hecho es que bajemos mucho los índices de mortalidad tanto infantil como materna, y obviamente que las madres que en algún momento solo vivían del asistencialismo o de algunas dependencias que eran nocivas para ellas, hoy tengan la capacidad de poder salir adelante. Tenemos talleres de oficios, entonces les damos talleres de autoestima, salen hacia adelante y dicen, de hecho nacen de ellas, muchos, Pablo, ahora queremos hacer algo más. ¿A qué número alcanzó dentro de lo que es
esta radiografía Hoy o tenemos más de diagnóstico? 3.000 familias. 3.000 Más de familias 3.000 alcanzadas. familias. Desde que empezamos, más de Sí. 3.000 familias. Desde Hoy, esta por mirada, ejemplo, en desde esta estos mirada otros hay holística. 1.100 familias. Ok, pero digo, desde una mirada holística Sí, que sí, es sí. Que el vos le niño, la llegaste. mamá y salen Exactamente. acompañadas. Después hay políticas públicas que quizás son más de talleres y charlas, ¿está bien? Que no es una ya tan profundo como es esto, ¿sí? Como es el 1000 días, como es proyecto de vida, como es un centro de desarrollo infanto-familiar, sino son más sencillas. Por ejemplo, hemos reducido la mortalidad infantil, por ejemplo, por falta de cunas, ¿sí? Las familias duermen con sus hijos porque no tienen una cuna o un catre, ¿sí? Y se mueren por asfixia muchos de esos chicos, ¿sí? Entonces, esa mortalidad la reducimos en el 80%, teníamos un promedio de 10 a 11 años solo con entregar una cuna. Hoy tenemos, entre los últimos 2 años tuvimos solo 2 muertos que se nos murieron no por una cuestión de que no tenían cuna o catre, sino por una cuestión cultural, ¿sí? Que lo pusieron en su cama teniendo una cuna, ¿sí? Y los asfixiaron sin querer, obviamente. Pablo, le quiero hacer, me queda clarísimo de qué trata todo esto, que es interesantísimo que la población lo comprenda, que se puede hacer, que no hay imposibles. Es la etapa más importante de del resto de las vidas, porque cuando vos no ocupás el cerebro con neuronas, en esos 1000 primeros días crece líquido en lugar de materia gris, ¿está bien? Entonces esa potencialidad que iba a tener ese chico quedó frustrada ya en esa primera etapa de la vida. Y por eso llegan a los 4 años no entendiendo, no comprendiendo, hablando 180 palabras cuando debieran hablar 600 palabras.